Buenos días, iglesia. Amén. Vamos a continuar. Amén. En esta mañana vamos a continuar en nuestro tema del Espíritu Santo. Y todavía estamos en el capítulo número 15 y todavía estamos mirando lo que es los dones espirituales. Okay. Y hemos estado estudiando algunos de ellos, ya avanzamos algunos de ellos que son de suma importancia para nosotros aprender pues esa gracia, esa activación del Espíritu Santo, de lo que Él repartió a cada uno como Él quiere, y mirar cómo funcionan y mirar los dones de la manera que podamos nosotros identificar quizás algún don, alguna gracia que Dios haya puesto ya en nuestras vidas, el saber cómo funciona, el saber para qué es, y cómo nosotros movernos en ello. Esto es muy importante por la razón de que el Espíritu Santo ahorita es el que está utilizando a la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un don, una gracia que se nos ha otorgado. Nadie estamos sin nada, todos tenemos un don, una gracia que Dios que a cada uno se nos fue dado, solo que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces no es como nosotros elijamos o lo que nosotros nos gustaría o nosotros queramos, no, sino que es como el Espíritu Santo quiere. Entonces nos quedamos en el punto del hacer milagros. Este es el tema que vamos a estudiar. Y el hacer milagros, bueno, es algo muy tremendo, muy especial como todos los demás, pero aquí el apóstol Pablo menciona esta lista de estos dones en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. Y entonces el apóstol Pablo nos dice: aún nos puso Dios en la iglesia. O sea, esto es muy importante, la otra vez lo dije, que vayamos leyendo y vayamos dándonos cuenta el cómo se dice. En primer lugar dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Es Dios quien los puso en la iglesia. El don, la gracia de Dios, el Espíritu Santo repartiendo a cada uno como Él quiere. Debemos de entender lo que proviene de Dios, proviene de Él. No proviene del hombre, no proviene de una iglesia, denominación. Esto proviene de Dios. Entonces eso debe de darnos seguridad, confianza de que seremos usados por Dios, porque Él, al traernos a la iglesia, quiere decir que nosotros estamos calificados. Sí, o sea, Dios no va a quebrar nuestra personalidad. Dios no viola nuestra personalidad, nuestra forma de ser, porque todos no somos iguales. Somos una diferencia enorme de personas con gustos, con caracteres, con pensamientos diferentes. Entonces quiere decir que podemos tener o quizás no podemos tener la aprobación de los hombres, pero Dios, al momento de Él tocar tu corazón, al momento de Él traerte a la iglesia, Él te trae con un propósito, con un plan a la iglesia, y para Él estás calificado, así que podemos nosotros saber de que podemos ser usados por Dios en algún don según el Espíritu Santo nos reparta. Entonces es importante saber esto. Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Esas palabras nos hablan mucho. Dice: primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y dice: y luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahorita vamos a mirar, ya miramos los que sanan, la sanidad, miramos lo profético, lo que significa el apóstol. Entonces, vamos a mirar
el punto de los que hacen milagros. En primer lugar, esta palabra milagro, la palabra milagros es la palabra del griego que se utiliza para dunamis. Dunamis habla también de un poder, es un poder sobrenatural, un poder explosivo. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces eso es en Hechos, donde habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ahí cuando les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la palabra poder es la misma palabra para la palabra griega dunamis, y la palabra dunamis también significa milagros. Entonces es un poder para hacer milagros. Es poder, es una capacidad que es física o moral, residente en una persona o cosa. Es un poder en acción, tal como por ejemplo cuando se pone en acción para ejecutar milagros. Entonces milagros es la capacidad que consiste en realizar señales especiales. Esos son los milagros, señales especiales, ¿no? Entonces es un poder para realizar señales o realizar señales especiales. Entonces ese es el hacer milagros, tener esa capacidad, esa habilidad del poder del Espíritu Santo para realizar algún tipo de señal especial. Pablo ejercitó dicho don en Éfeso cuando realizó curaciones milagrosas. Nosotros miramos este don en los discípulos, ¿no? En los apóstoles sobre todo, porque en Hechos capítulo 19, verso 11 y 12, dice: y hacía Dios milagros. Eso es algo muy sorprendente, porque dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Esto es muy importante porque nos habla de que sí lo realizaba Pablo, pero era Dios por la mano de Pablo, por la autoridad de Pablo, por el poder de Pablo, que estaba ahí. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, pero era Dios atrás. Esto es importante porque nosotros debemos de saber que no necesitamos descalificarnos nosotros mismos para hacernos sentir que no lo tenemos, porque nosotros mismos no podemos hacer nada. Es Dios a través de nuestras vidas. Es Dios, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces eran milagros sorprendentes, que hacía Dios, pero por mano de Pablo. Entonces estas señales, estos milagros que se hacían, que eran hechos por Dios, y lo mismo sucede en aquellos que tengamos este don, esta gracia divina, este regalo del Espíritu Santo. También, es Dios respaldando nuestras vidas, y por mano nuestra va a ser el Señor, milagros. Entonces, por eso es importante saber de que no nos sintamos menos, no nos sintamos descalificados. No pienses que tú no lo puedes hacer. Si el Espíritu de Dios te lo permite, te lo va a permitir así como eres. Has creído en Cristo Jesús, has hecho tu confesión, estás sirviéndole, te estás esforzando a hacer lo mejor para Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios te ha dado esta gracia, este don de hacer milagros, entonces hay que atrevernos. Atrévete a hacerlo, atrévete a creerle a Dios. ¿Por qué? Porque así como eres, así como eres, Dios a través de ti hará milagros. Esto es algo sorprendente. Dice: y sin embargo, a pesar de que tenía el don de hacer milagros, no consideró que debería usarlo en el caso de Epafrodito. Aquí hay que entender algo, porque Pablo hacía milagros, Dios por la mano de Pablo hacía milagros, pero resulta que aquí, a pesar de que él se movía en este don,
no se consideró que debería usarse en el caso de Epafrodito. ¿Por qué? Porque resulta que en Filipenses capítulo 2, verso 27, nos dice, pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces resulta que aquí está Epafrodito enfermo, y yo creo que él oró al Señor por él y todo, pero él no sanó inmediatamente, sino que dice que fue a un extremo su enfermedad, su situación, a punto de morir, ¿ok? Pero Dios tuvo misericordia de él y lo levantó, ¿ok? Entonces nos damos cuenta de ello. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que es Dios por la mano de Pablo haciendo estos milagros. Lo mismo sucede con nosotros, es Dios, ¿ok?, a través de nuestras vidas haciendo milagros, si es que el Espíritu Santo nos ha concedido este don, esta gracia. De igual manera podemos nosotros recordar a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 23, le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces lo mismo, entonces si los milagros fueran del hombre, en este caso, si los milagros fueran de Pablo, entonces ¿por qué no lo hizo Pablo? ¿Por qué no ni en Epafrodito, ni por qué no en Timoteo? Entonces, ¿por qué no se nos deja mirar esto? Es simplemente para que nosotros nos demos cuenta que es Dios utilizando la mano del hombre, y es cuando Él quiere y como Él quiere, porque toda la autoridad la tiene Dios, ¿ok? Entonces, dejemos el resultado a Dios. Estamos en una situación donde ocupamos un milagro, ¿ok? Actuemos, oremos, declaremos, impongamos manos si es necesario, pero hay que acordarnos que es Dios el que va a hacer, el que va a determinar, el milagro. Él es el que lo hace, como Él quiere, Entonces hay que, no porque una persona tenga ese don de milagros, significa que tiene autoridad sobre ello. No. Dios lo puede utilizar de una manera especial, pero es Dios que lo utiliza de una manera especial, y es Dios que dice cuándo y dónde y a quién. Entonces nosotros solamente hay que fluir, de la manera que Dios quiere moverse. Entonces es algo que debemos de entender, porque muchas veces podemos perder la perspectiva y pensar de que somos nosotros, de que es el hombre que hace las cosas. No, es Dios. Yo creo que por eso se dejó esos testimonios, donde no ocurrió el milagro. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que el que tiene la última palabra es Dios para hacer las cosas, y no el hombre mismo. Entonces el don de sanidad parece constituir una categoría especial dentro del don más amplio, que es el hacer milagro. Ejemplo del don de hacer milagro, que no sea de curación física, es la ceguera provocada por Elimas en Pafos, en Chipre, por Pablo durante su primer viaje misionero, porque aquí ocurrió algo. En Hechos capítulo 13, para diferenciar el don de sanidad y el milagro, en Hechos capítulo 13, verso 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese en la mano. Entonces, él estaba con el procónsul Sergio Paulo, era un varón prudente a quien Pablo le estaba ministrando, pero aquí encontramos a un personaje que estorbaba la obra del Señor, tanto así que el apóstol Pablo lanza una palabra sobre él, donde dice: la mano del Señor sea contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Entonces aquí miramos pues un milagro, pero un milagro para dejar ciego a una persona, lo contrario a las sanidades, que es para restaurar a la persona. Entonces los milagros y las sanidades pueden diferenciarse, entonces es preciso hacer una distinción entre milagro y sanidades, o milagro y curaciones. El don espiritual
Entonces, es la capacidad dada por Dios de hacer milagros y sanidades con el fin de servirle. ¿Ok? Entonces, este don espiritual, esta capacidad que Dios nos da, que es una capacidad ya sea para hacer milagros, ¿ok? Pero también para traer sanidades, ¿ok? Pero todo esto es para poder servirle al Señor, ¿ok? Bueno, entonces miramos entonces, ¿ok? El de milagros, pero ahora vamos a mirar el don de lenguas. Las lenguas es algo muy, muy interesante y muy controversial al mismo tiempo, ¿ok? Sobre todo dentro de la iglesia. En las lenguas, la primera de Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, aquí nos habla de un don especial, géneros de lenguas. Entonces, la palabra géneros es genos del griego, significa raza, significa familia, está relacionado con ginomai, que significa venir a ser, ¿ok? Es géneros. Y la otra palabra, lenguas, la palabra lengua significa glosa. Esta palabra glosa, también del griego, significa de afinidad incierta, significa simplemente lengua, por implicación, lenguaje, idioma, específicamente uno adquirido no naturalmente, ¿ok? El don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Entonces, quiere decir, género de lenguas, quiere decir, cuando hablamos de género, estamos hablando de familia, estamos hablando relacionado con venir a ser, es género, venir a ser de una raza o venir a ser de una familia. Esa es la palabra género. Pero lenguas está hablando del don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Entonces, si unimos estas palabras, entonces es un don que el Señor da a través del Espíritu Santo para nosotros hablar un lenguaje de otra raza, de otra cultura, de otra sociedad que jamás hemos aprendido naturalmente. ¿Ok? Es una lengua. Entonces, el don de lenguas, ¿qué significa en sí? Bueno, el don de lenguas es la capacidad dada por Dios para hablar en otro idioma. ¿Okay? Repito, es la capacidad dada por Dios para hablar en otro idioma. Ese es el hablar en lenguas. En los casos que se mencionan en el libro de los Hechos, donde se inició todo esto del hablar en otro idioma o en otras lenguas, aparece haber sido claramente lenguas extranjeras. Vamos a mirarlo rápidamente en Hechos capítulo 2, versos 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿okay?, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, en su propio lenguaje. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, y menciona una serie de diferentes culturas, lenguas que estaban ahí. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos. Aquí dice, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí está señalando 16 tipos de lenguas, 16 tipos de gente, de países, lugares, entidades diferentes. Y dice que esas 16 tipos de lenguas, que dice que todos ellos los oían
que todos ellos los oían hablar en su propio lenguaje. Imagínate en un solo momento un grupo de personas en el aposento alto siendo investidas con el Espíritu Santo y según el Espíritu Santo les daba que hablasen, empezaron a hablar y había 16 idiomas diferentes, 16 más el natural de ellos mismos como galileos. Entonces eran 16 extranjeros, 16 idiomas extranjeros, más 17 con el lenguaje de ellos mismos. Entonces eran lenguas, ¿ok? Era un poder sobrenatural de Dios, ¿ok? Era un don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Entonces era una manera asombrosa. Entonces había 3 grandes fiestas en que todos los judíos que vivían a no más de 30 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir. La Pascua, Pentecostés y las fiestas de los tabernáculos. Por eso es que había tanta cantidad y de diferentes entidades o poblaciones. ¿Okay? Entonces estas personas hablaron literalmente en otro idioma. Fue un espectáculo milagroso para los que se reunieron en el pueblo para la fiesta. Todas las nacionalidades representadas reconocían que su idioma se estaba hablando por ellos, siendo galileos y que nunca habían salido de su región. Entonces parecía que también en casa de Cornelio también se trataba del mismo tipo de lenguaje extranjero, ¿okay? Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10, verso 46, nos dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y en Hechos capítulo 11, verso 15, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces hay un hablar en lenguas que es entendible para otras entidades, o sea, para otras regiones, para otros pueblos, para otras naciones. Hay un lenguaje que el Espíritu Santo concede, pero acuérdense que habla de género, o sea, géneros de lengua, no habla una sola, sino es géneros. Está hablando una diversidad de lenguas, ¿okay? Este don, ¿okay? Si pudiéramos recordarlo, otra vez dice, a otros diversos, plural, géneros, plural, de lenguas, también en plural. ¿Por qué? Porque hay una diversidad. Entonces el Espíritu Santo puede darnos esta gracia, concedernos a nosotros este privilegio de hablar un lenguaje de otra cultura. ¿Ok? Se habla el hablar en lenguas, ¿no? Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, para profundizar más en este don, dice el verso 2 y el verso 5, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Okay? Hay que entenderlo. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. En primer lugar, el don de lenguas, el lenguaje, en los testimonios que se dio, es que dice que se glorificaban a Dios. Entonces no es un lenguaje para ponernos a platicar con otra persona, no es un lenguaje para irnos al extranjero donde se hable el idioma, y ya nosotros poderlo hablar también. No, aquí Pablo aclara, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, es glorificar, exaltar, honrar, venerar, a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque hay personas cuando no entienden este don, son capaces de hacer burla, son capaces de ignorar o de juzgar, y porque no entienden que el hablar en lenguas simplemente es en un lenguaje extranjero, pero es para hablar a Dios, honrar a Dios, bendecir a Dios, declarar misterios de Dios, y que no necesariamente lo tienen que entender. O sea, eso es lo que menos nos debe interesar, si lo entienden o no lo entienden. ¿Por qué? Dice, porque por el Espíritu habla misterios. El verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Entonces,
el don de lenguas es para edificación personal y es un lenguaje que pudiera ser un lenguaje extranjero a que nosotros jamás hemos estado en lugares o jamás hemos aprendido ese tipo, pero hablamos a Dios y declaramos misterios de Dios en ese lenguaje y es para edificación personal. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Entonces el apóstol Pablo dice, yo quiero que todos, ¿por qué? Porque como es para edificación personal, o sea, dice Pablo, yo quisiera que todos estuvieran fuertes espiritualmente, edificados, creciendo, desarrollándose a cada uno de ustedes. Entonces le recomienda, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Entonces el cristiano debe de procurar hablar en lenguas. Ese es un don que todo cristiano puede pedir y puede Dios concederle a todo el cristiano. Porque el apóstol Pablo menciona a todos, pues dice, quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Entonces quiere decir que también hay otros que no lo hablaban, pero él quisiera que todos. Dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí ya encontramos otro don, juntamente aunado con el don de lenguas, que es la interpretación de lenguas. ¿Ok? Que es una persona o la misma persona. Cuando una persona habla en lenguas, el Espíritu Santo pone la intención de ese lenguaje en el espíritu del hombre y empieza a interpretar, ¿okay?, las lenguas que se están hablando. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste entonces el don de lenguas? Para ir resumiendo, ¿en qué consiste el don de lenguas? Se deja entender por los rasgos esparcidos que estamos leyendo por todo este capítulo y se reducen a estos 5 puntos, a estos 5 rasgos que podemos encontrar aquí. Número 1, su principio es el Espíritu Santo, es decir, cierta efervescencia espiritual que hace que irrumpa o prorrumpir en expresiones prodigiosas, ¿ok? Pero su principio es el Espíritu Santo que hace ese sentir efervescente, ¿ok? Que salta, que irrumpe, que explota dentro de uno mismo y que expresa cosas prodigiosas porque habla a Dios y habla misterios, ¿ok? Es lo que podemos entender aquí. Número 2, lo que también los rasgos que podemos extraer de este término o de esta explicación que Pablo nos da de lenguas. Número 2, es que su término es Dios, o sea, su final es Dios, su punto es Dios en hablar en lenguas, no los hombres que nadie entiende. ¿Ok? Entonces, su término es Dios, su punto es Dios, ¿ok? Porque habla a Dios y no a los hombres, ¿ok? Porque nadie las entiende. ¿Ok? Número 3, su instrumento es una lengua extraña, desconocida del que habla. Entonces ni uno mismo sabe lo que uno está hablando, ¿ok? Solamente uno es un instrumento, ¿ok?, con un lenguaje extraño, desconocido, que también nosotros no lo entendemos, ¿ok? Eso es lo que también podemos entender. Y número 4, su materia son los misterios divinos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es el fin? ¿Ok? Número 1, dijimos, es dirigido a Dios, pero también habla misterios. ¿Ok? Entonces su materia, su función, su por qué ver, son misterios divinos que se hablan al estar hablando en lenguas. Y número 5, el fruto es más bien personal que social y colectivo. Es para edificación personal. ¿Ok? Es una edificación personal más que asociado a la congregación o colectivo en un grupo. No, el fruto más bien es personal. ¿Ok? Entonces, estos 5 rasgos, ¿ok?, encontramos aquí cuando Pablo explica acerca del don de lenguas. Ok, entonces Pablo empieza por afirmar que las lenguas se dirigen a Dios y no a las personas que no las pueden entender. El que practica este don de lenguas puede que esté enriqueciendo su propia experiencia espiritual, porque es para edificación personal, pero
no reporta ningún beneficio a las almas, a los demás miembros, porque a estos les resulta, o sea, sin entendimiento, no las entiende, intangibles, o sea, no las pueden percibir. Y por otra parte, el don de proclamar la verdad, o sea, la profecía, produce algo que todos pueden entender. Ya cuando se interpreta o se profetiza, entonces ya todos los pueden entender, y que es provecho pues para todas las almas, para toda la iglesia, toda la congregación. Y Pablo entonces subraya diciendo: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hay que entender esto, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A lo cual se refiere es el beneficio del don. No quiere decir que un don sea mejor que otro, no quiere decir que un don valga más que otro, sino el beneficio, a lo que podemos tener de ese don. Entonces, porque mayor es el que profetiza, porque él está explicando, que el que profetiza edifica a la iglesia y todos son bendecidos por ello, pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Entonces, pues mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, o sea, por provecho, por beneficio, por bendición, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, el don de interpretación constituye un don complementario, pues, al hablar en lenguas, ¿no? Entonces, a la palabra interpretación, o que las interprete, esta palabra interprete es la palabra del griego diermeneo. Esta palabra diermeneo, significa interpreta o interpretar plenamente, significa explicar completamente por implicación, nos hace surgir la palabra traducir, o al menos que las traduzca, Entonces, esto es lo que podemos nosotros así ver a grandes rasgos de lo que es el hablar en lenguas. El siguiente punto, el siguiente don que podemos mirar también es, y quiero que finalicemos con es la de la evangelización, lo que es el evangelista. En Efesios capítulo 4, verso 11, dice: él mismo constituyó, los estableció, les dio lugar, los puso en el ministerio, eso es importante saber que es Dios el que lo pone, esto es importante saberlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando hablamos de evangelistas, la palabra evangelista es la palabra del griego evangelistes. Evangelistes del griego literalmente significa mensajero de lo bueno. Entonces, un evangelista jamás debe de insultar, de ser irreverente, irrespetuoso, jamás debe de dar mal augurio o mala palabra o mala indicación. ¿Por qué? Porque un evangelista bíblicamente, literalmente significa mensajero de lo bueno. La palabra eu es bien ángelos, mensajero, por eso evangelistes, que significa mensajero de lo bueno, o mensajero de las buenas nuevas, mensajero del evangelio. Entonces nos hace notar un predicador del evangelio. Entonces, el significado del don de la evangelización o del evangelista encierra dos ideas, 2 puntos nada más. Número 1, la clase de mensaje que se predica. O sea, vale decir las buenas nuevas de salvación. El evangelista abarca todo lo que pueda conllevar un tema. Es la evangelización, es el alcanzamiento de las almas, es las buenas nuevas. Entonces, ese es el tema. Número 2, y los lugares donde se lo predica, o sea, es decir, diversos lugares. ¿Por qué? Porque es mensajero. Entonces, un mensajero no radica o no queda o no solamente se ocupa de un lugar, sino va a más lugares. Entonces, el evangelista es una persona que es solicitada, Dios abre puertas, es requerida, y puede llevar a diferentes lugares, regiones,
las buenas nuevas, el mensaje de la salvación y todo lo que conlleva, el mensaje de las buenas nuevas. Entonces el mensaje, entendiéndolo, pues el mensaje es el evangelio, y el ministerio del evangelista es de tipo ambulante, Repito, el mensaje es el evangelio, las buenas nuevas, todo lo que envuelve para predicar las buenas nuevas, y el ministerio del evangelista es de tipo ambulante. Siempre tiene eso en su mente, siempre quiere estar activo, siempre quiere estar moviéndose, siempre quiere estar saliendo, y siempre se le abren puertas para este mismo ministerio. Entonces, en el ejemplo de la vida del propio Pablo, la duración de su estadía en un mismo lugar en el curso de su ministerio a veces alcanzaba hasta 2 años. Sí, Pablo era una persona tipo evangelista, porque él no duraba mucho en un tiempo. Él iba de región a región moviéndose, llevando el mensaje de salvación, discipulando, enseñando, y se movía a otro lugar. Vamos a mirarlo como lo dice Hechos 19, verso 10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces ahí, en espacio de 2 años que se quedó ahí, entonces le abarcó bastante lugar. No era de haberse quedado 2 años en un solo lugar, sino solo habla de una región, y porque dice que de manera que todos los habitantes de Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor. Pero Asia era una región, no una ciudad, donde había mucha población, muchos lugares. Entonces, y donde él estuvo ahí por espacio de 2 años y luego se movió de ahí. Entonces, Asia se refiere a la provincia de Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Toda la región de Turquía, toda esa parte de ahí es donde Pablo estuvo por 2 años. Durante este tiempo, Pablo y sus colaboradores difundieron el evangelio a través de esta tierra, de toda la tierra de Asia Menor. Entonces, aparentemente se puede hacer la obra del evangelista aún sin tener el don. Aparentemente sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una encomienda a todos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, como la iglesia en sí recibió el mensaje de la evangelización, podemos decirlo que en cierta manera, aparentemente se puede hacer la obra de evangelista aún sin tener el don. ¿Por qué? Porque aún mismo Pablo exhorta a Timoteo, que era pastor, a que haga obra de evangelista. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Pablo mismo exhorta a este pequeño o a este joven pastor, a que haga una obra de evangelista. Ahora, la palabra obra que se utiliza aquí es ergón, la palabra ergón. La palabra ergón nos hace notar trabajo, empleo, tarea, obra, trabajar, labor como esfuerzo u ocupación, por implicación, un acto. Entonces lo que él estaba diciendo a él era que trabajara no solamente en su ministerio pastoral, sino que trabajara, se empleara, laborara, se esforzara, se ocupara, que hiciera actos de evangelista, a la obra de evangelista. Entonces podemos decir que aparentemente, pues sí, se puede hacer la obra evangelista aún sin tener ese llamado o ese don exclusivamente. Es como el que tiene el don de sanidad. No vamos a estar buscando a aquel que tiene el don de sanidad para orar por el enfermo. Todos podemos y debemos orar por el enfermo, pero hay personas que se mueven y que Dios las utiliza en esta área específicamente. Entonces son cosas que tenemos que entender, que los dones pueden fluir. También el profetizar, hay personas que en un cierto momento, en una cierta atmósfera, puede profetizar y no ser profeta, también lo puede hacer. Entonces lo mismo son los milagros, orar, pedir al Señor por milagros. ¿Por qué? Porque el resultado lo da Dios, aunque no tengamos el don. Pero teniendo el don, pues entonces ya sabemos nosotros la área específica donde nosotros nos tenemos que mover
y las maneras que nosotros tenemos que ejercitar ese don, ¿no? En qué área. Por eso es importante saber el don que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo saberlo? Sirviendo. Cuando empezamos a servir a los demás, cuando empezamos a servir en nuestra iglesia, cuando empezamos a servir en nuestra sociedad, en nuestras amistades, en la familia, cuando empezamos a servir, empieza a destacar algo, empieza a destacar, o sea, empieza a surgir algo más que otras cualidades, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a identificar que nosotros el don que pudiéramos tener, ¿ok? Que el Espíritu Santo nos pudiera otorgar. Ok, quiero dejar aquí, quiero terminar aquí. Nos quedamos con el don del pastor, el don pastoral. Ok, este misterio, otro ministerio de oficio que se da en Éfeso, en la capítulo 4, verso 11, donde nos habla que él mismo constituyó, o sea, la palabra constituyó es una palabra muy importante, estableció, o puso de oficio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y para, si Dios permite, posiblemente mañana emprendamos el estudio acerca de este don de oficio, sobre todo lo que es el pastorado, el pastorado. Bueno, espero que haya sido una bendición este estudio, este tema de reflexión, y que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, nos vaya guiando, vaya bendiciendo nuestras vidas, que el Espíritu de Dios use nuestras vidas de la manera a la cual Él nos llamó, que sea Dios utilizando nuestras manos, o sea, nuestra labor, para poder nosotros estar funcionando en lo que es en el reino de Dios, para no ser pasivos, sino ser activos. Dios nos llamó a ser activos en su obra. Entonces, por eso es tan importante aprender de todo esto, para saber cómo tratarlo si alguien más lo tiene, o cómo tratarlo en nuestras propias vidas si nosotros podemos funcionar en ello. Entonces, espero que haya sido de gran bendición, y seguimos con esta escuela, con esta guía relacionada con el Espíritu Santo, y ahorita hablando acerca de los dones espirituales, estudiando cada uno de ellos, en lo que más se pueda. Bendiciones.